Gloria sea al Señor. Bien, la escritura, así le hemos dado lectura del capítulo 16, verso 16 también, hasta el versículo número 22. En medio de estos pasajes bíblicos recordará usted que Jesús está sentado a la mesa, ya ha terminado prácticamente de celebrar con ellos esa última y gran cena en la Pascua. Una festividad donde se recordaba, como usted también ya lo sabe, el recordatorio de que el pueblo había salido de la tierra de Egipto. Esa cena tenía alusión a esa conmemoración, a ese sacrificio del Cordero, del cual el pueblo de Israel obtuvo su libertad de esa nación tan, diríamos, tan rigurosa que los había regido por más de 400 años. Ahora bien, la Escritura nos narra ya en el texto como tal, San Juan capítulo 16, que es durante un largo y digamos profundo diálogo que Jesús usa las palabras en el verso 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Podríamos decir que Jesús comienza a utilizar nuevamente un lenguaje por alegoría o simbólico conocido como una parábola. Y esta situación sorprende a los discípulos porque Jesús venía hablando muy transparente o muy claramente con ellos en esa cena. Pero Jesús no quiso, a la verdad, inquietarlos demasiado o de manera temprana porque Él ya no estaría más con ellos. Pero Jesús también quería dejar asentado de que su ausencia traería desconsolación a sus discípulos. Cuando ellos escuchan las palabras todavía un poco, tal cual, si me acompaña nuevamente por favor al texto del versículo número 18, los discípulos reaccionan de manera interna o de pronto personal o de pronto comentando el uno al otro al oído se decían, dice aquí versículo 18, ¿qué quiere decir sobre todo todavía un poco? ¿Qué quiere decir todavía un poco? No entendemos lo que habla. Ahora, obviamente usted y yo creo que podríamos llegar a reconocer ampliamente a qué se refería Jesús. Jesús iba a partir de ese mundo, y cuando habla de todavía un poco se refería al tiempo que todavía restaba, Él en la tierra. Recordando que Jesús fue quitado de ellos completamente, no en la muerte, sino que fue quitado completamente de ellos después de la ascensión, no después de la resurrección, después de la ascensión, es decir, luego de que resucitó, Jesús pasó otro lapso de tiempo con ellos, para dejar nuevamente instrucciones a la iglesia y sobre todo a sus apóstoles, para que la iglesia pudiese seguir siendo ministrada o guiada por aquel consolador que vendría sobre ellos con gran poder. Digo esto, mi amado hermano, porque si usted me acompaña y venga conmigo, por favor, allá a la primera carta a los Corintios, si me podría acompañar en el capítulo número 15, Pablo, de hecho, dando estas pautas a la iglesia de los Corintios, les hace notar que Jesús apareció a más de 500 personas luego de que había resucitado, dando a conocer de que Jesús todavía seguía en la tierra y que obviamente todavía no había sido, diríamos, quitado permanentemente o de manera física. Venga conmigo, por favor, a Corintios capítulo número 15. ¿Lo tiene ya? Primera carta, a los Corintios, capítulo número 15. Mira lo que nos dice el versículo verso número, voy a leer, de hecho, hasta un poquito más atrás para poder tener todavía más argumentos al respecto. Versículo número 4 voy a leer. Dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y mira, que comienza a aparecer en el escenario. Dice, y que apareció ¿a quién? Apareció a Cefas, el cual usted sabe que también era el nombre de Pedro, después a los 12, después apareció ¿qué dice la Biblia? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, es decir, son testigos de esta situación, y otros obviamente ya duermen o ya han muerto.
Sí, después, dice el verso 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, Pablo se considera como un abortivo, como un hijo no reconocido, pero igual considerado por la gracia. Me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, sí, y obviamente ahí le encomendó la gran comisión de ir y predicar el evangelio, sí, a toda la tierra. Ahora, esta situación de la cual, sí, los discípulos todavía no la podían captar, no la podían entender en su plenitud, obviamente no la entendían. Sí, diría cualquier hermano, no te entiendo lo que me estás diciendo, pues sí, porque me haces referencia que todavía un poco, pero me van a ver, y otro poquito y no me van a volver a ver, sí, hasta después. Bueno, ¿qué mismo es lo que estás tratando de decir? Ahora, Jesús, volvamos por favor al texto. Jesús en el capítulo número 16, considerando sus interrogantes, sus dudas, sí, les hace saber ya de manera, sí, diríamos, más fácil de captar lo que sus palabras les hace ver en el versículo número 19 lo siguiente. Acompáñeme por favor, Juan 16, verso 19. Jesús conoció, ¿sí?, que querían preguntarle. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor sabe, sí, las dudas que tenemos en el corazón? Yo le pregunto, por ejemplo, en este momento, ¿usted quisiera saber algo, sí, de pronto en su vida que solamente lo conoce Jesús? Esto suele a veces pasar cuando uno está pasando por pruebas. A veces uno siempre le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué de pronto me botaron? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué el accidente? ¿Por qué me están quitando lo que más quiero? Muchas veces la iglesia tiene esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? La situación creo que generalizada para nosotros es que muchas veces a esas preguntas se mantienen las incógnitas. Son pocas, de hecho, a nuestras preguntas las respuestas que llegan de manera instantánea. La gran mayoría de las respuestas Dios nos las hace entender con el transcurrir del tiempo. Como un muchacho, por ejemplo, cuando a temprana edad es reprendido, es castigado muchas veces. Los muchachos cuando son, digamos, un poquito inquietos o intensos, como dijo una hermana, suelen ser, sí, diríamos, en reiteradas oportunidades reprendidos. Y ellos en esa edad, en ese momento, no entienden, sí, por qué se los está disciplinando. Y hasta podrían ver de mala cara la acción que usted como padre o como madre aplica sobre ellos. Mas, sin embargo, cuando crecen, cuando forman familia y tienen hijos, ya no preguntan por qué, sino que entendiendo la situación, saben perfectamente por qué eran reprendidos. Amén. Ellos dicen, es verdad, eso a mí me ha ayudado, sí, también a corregirme, y ahora me da la pauta para poder hacerlo con mis hijos, ¿sí? Ahora, los discípulos de Jesús querían de alguna manera conocer este pequeño detalle, ¿sí? Porque la enseñanza no va tanto en esto, le cuento. Más adelante me voy a concentrar en un aspecto bastante interesante. Sí, esto simplemente es una introducción para poder canalizarnos a donde Cristo nos quiere llevar en esta noche. Ahora, Jesús, conociendo todo esto, dice la Escritura, si comienza a hilvanar, comienza, diríamos, a desgranar el choclo, para que ellos puedan comer de una manera muy, diríamos, muy fácil, sin mayor, en este sentido, sin mayor turbación de su mente. Cuando vamos al versículo número 19, nos hace saber el Señor lo siguiente. Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dice ahí, que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Verso número 20, dice el Señor, de cierto, sí, es decir, antes de que sepas lo que te estás preguntando, quiero darte a conocer algo. Verso 20 dice, van a llorar y van, ¿qué cosa más? Y van a lamentarse y lamentaréis, y seguidamente, ¿qué sucederá cuando estés pasando por esas, diríamos, situaciones? Y el mundo, por contraparte, ¿qué va a pasar? Se alegrará. Ahora, Jesús lo primero que está dejando establecido es la condición en la que ellos se van a encontrar.
obviamente lo hace para poder anticipar su respuesta, o su respuesta, diríamos, definitiva con respecto a la pregunta o a la incógnita que ellos se habían preguntado. Mi querido hermano, el Señor, primeramente, y eso tú debes de entender, si hará muchas cosas o permitirá muchas cosas en nuestra vida sin que nosotros de manera inicial la entendamos. Y por lo general, cuando nos hacemos preguntas, es cuando estamos en esta misma situación. ¿Cuándo? Cuando estamos lamentándonos, cuando estamos llorando, cuando estamos berreando, cuando estamos pasando mal. Porque por lo general esas preguntas, un ratito, si me ayudan con esos niños, los baños están cerrados. Disculpe, sí, la interrupción. Si me ayudan en la parte de atrás y a los papitos control con los bebés. Ahora, mi querido hermano, si usted a la verdad se hace preguntas concluyentes como las que hicieron los discípulos, si se las hace al Señor, siempre se las hace cuando usted está pasando, diríamos, por un mal momento. Y Jesús les hace ver esta situación. Sí, ustedes van a sufrir, les está diciendo Jesús. Ustedes van a pasar por un mal momento, pero recuerden, primeramente se los estoy diciendo. Segundo, aquí va a pasar algo, que mientras ustedes sufran, por contraparte, el mundo se estará alegrando de la situación. Es decir, como para poder tener bien clara la película, sí, mientras tú como cristiano padeces, el mundo puede estar celebrando o puede estar gozoso. Mientras tú puedes estar pasando hambre, el mundo puede tener en la mesa abundancia de pan. Y esta situación bien pudiere crear en nosotros un conflicto. Esta situación bien pudiera crear en nosotros una situación hasta de prepotencia o de rebeldía contra nuestro Dios. Porque cualquiera podría decirle, Señor, pero si yo soy tu hijo, soy tu siervo, en mi mesa debería de haber abundancia, pero hay escasez. Mientras que en la mesa de aquellos que no te temen, de aquellos que no te sirven, que no hacen tu voluntad, disfrutan cada día de todos los beneficios. Y ahí es donde salen las preguntas. Ahí es donde salen de pronto las incógnitas. Y usted comienza a ver a Dios ya no de una buena, diríamos así, ya no de una buena gana, sino que comienza a verlo como un Dios que le está fallando. Como alguien que a la verdad está tan lejos de usted que se ha olvidado de que usted existe. ¿Me explico? Mi querido hermano, si Dios les hace ver esta situación a los apóstoles, Jesús les dice a ellos, ustedes antes de que conozcan cualquier cosa deben de saber que ustedes cuando yo no esté van a sufrir, van a padecer, van a experimentar, sí, dolor. Versículo número 20. Y dice la Biblia, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, ¿qué dice? ¿En dónde terminará? Se convertirá en gozo. Ahora, Jesús es muy claro al respecto. Y esto claro que lo estaban entendiendo de manera perfecta. Pero la última expresión de Jesús está expuesta, sí, no diríamos o conjugada, hablando de los tiempos de las palabras, sí, en un futuro o para un futuro, no en un presente. Ustedes van a sufrir, van a pasar calamidades, pero tranquilo, les dice, ustedes, todo ese dolor se les va a convertir en ¿qué cosa dice la Escritura? En gozo, en alegría, o todo lo que esto implica, en paz, en tranquilidad. Pero todo tendría que venir conforme al tiempo que Dios estimara conveniente que sucediera. Ahora, Jesús les había anunciado, todavía un poco y me veréis. Es decir, voy a estar con ustedes por un pequeño tiempo. Sí, y obviamente al tenerme a mí, todo el mundo va a estar relajado. Todo el mundo va a estar tranquilo. Bien decía Jesús, de pronto debatiendo contra los fariseos que acusaban a los discípulos que no ayunaban, que no se sometían a las tradiciones. Y Jesús les salió al frente defendiendo a los suyos como una leona, sí, en celo, defendiendo a sus cachorros. Dice, mientras el esposo está aquí, ellos no tienen necesidad de ¿qué? De ayunar, de hacer sacrificios, diríamos así, ¿sí? O de andar flagelando su cuerpo para aparentar una falsa piedad. Mientras yo estoy aquí, es decir, mientras está aquí el dador de la vida, ellos están a buen recaudo. Pero cuando yo me vaya, entonces van a ayunar.
Cuando yo ya no esté con ellos, entonces van a tener que buscar con intensidad. Mi querido hermano, esta situación los discípulos se habían olvidado. Jesús lo único que hace en esta última cena es volvérselos a recordar, pero con otras palabras. Mi querido hermano, cuando vamos pues al versículo número 21, Jesús ilustra, es decir, les hace saber de manera práctica a qué se refiere, para que ya no haya dudas, para que ya quede todo totalmente esclarecido. Dice el verso número 21, porque esto es simplemente una comparación, y les dice, la mujer cuando da a luz, ¿sí?, ¿qué acompaña el alumbramiento? Dolor. Solo las que han parido pueden decir, hermano, eso es real. Sí, no hay dolor, me han dicho las mujeres, que se pueda comparar a los dolores de parto. Sí, los hombres pueden decir, ay, parece que estuviera pariendo porque tiene un uñero. Eso no se compara al dolor de un parto. Amén. Sí, usted debe de entender que ese tipo de dolor es único, por así decirlo. ¿Sí? Es un dolor único, es un dolor incomparable. Amén. Y la Escritura hace ver este máximo, por así decir, este máximo dolor, para que ellos puedan entender también hasta qué punto, o hasta qué nivel, o hasta qué intensidad, muy bien pudiera llegar, ¿sí?, en este caso a sentir, ¿sí?, un creyente por causa, ¿sí?, dolor, un creyente por causa de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Sí, la iglesia está llamada, aun cuando usted de pronto no lo vea con buena cara, está llamada a sufrir. Está llamada a sufrir y a sufrir intensamente. Sí, ya hemos visto, creo que a lo largo de toda esta semana, allá en la carta de Pedro, sí, que es necesario que la iglesia padezca. Es necesario que la iglesia experimente los mismos, diríamos, por así decirlo de manera muy generalizada, los mismos padecimientos de Cristo. No que vayamos de pronto todos a la cruz, pero sí hubieron muchos cristianos en los tiempos, sí, de la iglesia primitiva, que terminaron su aflicción en una cruz. Cientos de cristianos fueron crucificados, sí, en la gran persecución de la iglesia. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 21, cuando una mujer tiene o va a dar a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ¿qué dice la Escritura? Ya no se acuerda de qué, de la angustia. Pero ¿por qué causa no se acuerda de la angustia o del dolor que todo esto provocó? Por el gozo, sí, que ha podido ella experimentar. ¿En qué momento? Cuando nació un hombre o diríamos un niño en este mundo. Y es verdad. Cuando ya la mujer tiene o ha terminado su labor de parto y le entregan a la criatura, ya el dolor quedó atrás. Simplemente su complacencia es al tener en su regazo ese nuevo ser. Y eso de alguna manera mitiga todo el proceso del parto o todo el largo o el duro proceso, diríamos, de la etapa del embarazo, porque hay embarazos que son bastante complicados, dependerá mucho del organismo de la persona, ¿verdad? Hay personas que desde el primer día, creo yo, que están ya embarazadas, comienzan un viacrucis. Sí, hay quienes inclusive las mandan a estar 6 meses tiradas en una cama con las piernas arriba porque hay riesgo de ¿qué cosa? De un aborto, ¿verdad? No todos, en todo caso, sí, en ese sentido, periodos sí, de gestación son iguales. Ahora, Jesús creo que dejó más que ilustrado el asunto. Más en el versículo número 22, Jesús comienza a desviar, por así decirlo, su enseñanza, porque quiere dejar asentado esta gran verdad. Y en esto nos vamos a concentrar en esta noche. Verso 22. También vosotros, ¿sí? Ahora ya va con ellos, ya ilustró el asunto. Es decir, que también está hablándonos a nosotros. También vosotros ahora tenéis, ¿sí? Dice ahí, ¿qué cosa tenéis? Tristeza. La pregunta para usted también, ¿tiene tristeza usted en este momento? De pronto no en el culto, pero tiene cosas que de alguna manera sí lo están afligiendo. ¿Ah? Yo creo que
cada uno de nosotros tiene preocupaciones. Sí, claro, de pronto no con la intensidad como para poder decir, ay hermano, estoy sufriendo hasta la muerte por causa de Cristo. Pero sí, muchas personas sí están de alguna manera sufriendo por ser cristianos. Y ese ha sido un tema también que se lo ha tratado a lo largo casi que de toda la semana. Mi querido hermano, el Señor les hace saber a sus discípulos, vosotros en este momento, ¿qué dice? ¿Estáis o tenéis tristeza? Claro, ya Jesús les había dicho, voy a partir de aquí. Sí, me van a matar, sí, pero tranquilo, voy a resucitar. Pero ellos no estaban, diríamos, prendidos con la palabra de resurrección, sino que estaban prácticamente, solamente habían captado las palabras de la tragedia, la muerte de su maestro. Usted bien podría de pronto recibir una noticia que se le pudiera decir, su hijo va a morir. Y usted dirá, ¿cómo? Pero tranquila, señora, así que después de que lo opere lo voy a resucitar. Usted no se va a concentrar en las palabras que el doctor le diga que lo va a resucitar, sino en las palabras que le ha dicho que se va a morir. ¿Sabía usted que hay operaciones donde es necesario matar al paciente? Sobre todo aquellas operaciones que son de corazón abierto. Esas operaciones suelen, mi amado hermano, funcionar o suelen ser modelos, diríamos así, de muerte y resurrección. Al paciente prácticamente se lo aniquila por un lapso de tiempo hasta poder hacer el traspaso del nuevo órgano. Y luego de que se hace el traspaso, la víctima está muerta, está simplemente conectada a máquinas para poder oxigenar el cuerpo. Pero el organismo como tal, sin no tener ese órgano tan vital que es el corazón, que bombea la sangre a todo el organismo, prácticamente el cuerpo está inerte. Y luego de que hacen el traspaso, sí tienen que tener unos aparatos obviamente apropiados, donde se dan choques eléctricos al corazón para que pueda reaccionar. Prácticamente, sí, hay que trabajar sobre un cadáver para volverlo a la vida o a resucitar. Mi querido hermano, yo sé que si usted recibiera una noticia de esa naturaleza, de un ser querido que estuviesen operándolo, usted no se concentraría en que lo van a resucitar, sino en que su hijo va a morir. Y algo curioso, por lo general toda operación para que se lleve a cabo necesita el aval o la firma ¿de quién? De los responsables del pequeño. Puede ser del tutor o de los padres. Los que están en medicina me entenderán perfectamente lo que le digo, o aquellos que de alguna manera han tenido, sí, de pronto el mal rato de ir a un hospital para una intervención. La pregunta es, ¿usted firmaría si alguien le dijera, lo vamos a matar un ratito, pero luego se lo vamos a revivir? Firme. ¿Cuántos firmarían? ¿Verdad? Mi querido hermano, Jesús les hace ver esta gran causa. Verso 22, yo sé que ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y ahí, mi amado hermano, se da una gran respuesta a esa gran interrogante. Recuerden el verso 16 que Jesús les había dicho, todavía un poco y no me vas a ver. Pero luego de otro poco, dice acá, me veréis porque yo voy al Padre. Cualquiera diría, yo voy a mi papá y él me va a dar permiso para volver a venir. ¿Cuántos suelen hacer así para tener permiso, por ejemplo, para salir a jugar? Están jugando, sí, y los llaman. A comer, le dicen, y corre, dice, y si está jugando, si está en pleno apogeo del juego, dice, ya vengo, ¿cómo y regreso? Sí, la pregunta sí, que le podrían hacer, tú ya no regresas, porque si vas allá, ya no te van a dejar salir. Mi amado hermano, esa es la gran interrogante que tiene la iglesia. Si el Señor se ha ido, muchos dirán, ¿vendrá? Si el Señor se fue, ¿lo dejarán venir otra vez? Mi amado hermano, esa espera suele desesperar a la iglesia. Jesús les está diciendo, yo me voy, pero voy a regresar porque voy al Padre. Y entendiendo que cuando dice que voy al Padre, no solamente hablaba de su Padre, sino también de nuestro Padre. Nuestro Señor, más allá de ser nuestro Redentor, es considerado también nuestro hermano mayor. Mi querido hermano, usted y yo muchas veces desesperamos en ese tiempo.
mucha gente no logró esperar, diríamos así, las respuestas o los tiempos de Dios para poder ver su favor, su misericordia, su gracia, su bendición. Yo puedo citarle algunos ejemplos bíblicos de cómo mucha gente esperó a Dios y vio lo que Dios le había prometido, pero también cómo mucha gente tratando de esperar a Dios no aguantó y se desvió de su propósito. Un ejemplo negativo, veamos por favor, acompáñeme a un evangelio, en el evangelio de Lucas, veamos un ejemplo negativo de no saber esperar. Y por ende, el que no sabe esperar pierde su enfoque esencial. En Lucas, capítulo número 12, Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, Jesús ilustró una enseñanza muy preciosa. ¿Lo tiene? En el capítulo 12, versículo, número, voy a leer desde bastante atrás. Quiero llegar al versículo número 45. Dice el Señor, verso 35. Estén ceñidos, les dice el Señor. Ceñidos o listos o dispuestos, viene a ser un término también asociado a este término. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Cualquiera diría, no apaguen la luz si acaso llego a venir en la noche para que no anden en ese momento oscuras. Y usted se podría imaginar, y disculpe el gagueo aquí, usted se podría imaginar si en una noche sucede un terremoto fuerte o un temblor fuerte. ¿Cómo sería la situación en casa en ese momento? ¿Cómo podría desarrollarse en ese momento? Todas las luces apagadas, si las zapatillas usted trata de ponerlas, pero como no alcanza, sale como pueda. Si están las llaves puestas de pronto en la cerradura, bueno, podrá dar vuelta, pero si no están, ¿quién podría ponerse a buscar llaves en ese momento? Yo le aseguro que la gente buscará la endija que es más grande y por ahí saltará. La cosa es que no le caiga el techo encima o la casa se le venga abajo. Ahora, el Señor nos dice, y bajo ese parámetro, que debemos de estar ceñidos con las lámparas encendidas, y vosotros, dice aquí, sed semejantes a un hombre que aguarda a que su Señor regrese. Y ahí les hace alusión a un ejemplo de unas bodas, pero no me quiero concentrar en esto. De esa misma parábola o de esa misma enseñanza, sus discípulos le terminan preguntando y diciéndole más adelante, mucho más adelante, Señor, dinos, qué es lo que quieres decir con todo esto. Y aquí es donde quisiera, por favor, ir al verso 41. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, dinos. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Versículo número 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración o para que cumpla la función que le ha sido encomendada? Verso 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿cómo nos quiere el Señor en ese lapso de espera? Le halle haciendo así, es decir, lo halle inmiscuido en todo aquello que Jesús nos ha ordenado. Verso número 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Verso 45. Mas si aquel siervo, y aquí es donde quería llegar, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor, ¿qué cosa? Tarda o se está demorando demasiado. Dice ahí, ¿qué comienza a hacer al ver que Cristo, la iglesia hablando, hablando de la iglesia, ¿qué pasa si la iglesia ve que Jesús año a año que se dice que va a venir y no viene, y comienza de alguna manera a impacientarse y por ende a perder la esperanza? Mira lo que hace o cómo se conduce este hombre. Mi Señor tarda en venir
y comenzare, ¿a qué cosa? A golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Verso 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Volvamos por favor a Juan capítulo 16. El Señor, mi querido hermano, está dando pautas a sus discípulos y les está diciendo: yo me voy a ir, pero voy a regresar, y deben de tener sumo cuidado. Porque en ese lapso de tiempo, si ustedes no están firmes, si ustedes no están debidamente, diríamos así, calibrados en donde yo los he dejado, de seguro, por la aflicción, por las pruebas, por la tristeza, muchos sí van a perder la esperanza en mí. Por eso Jesús dejó la pauta anticipada de qué va a suceder. Mi querido hermano, cuando el Señor, o cuando te encuentras en la palabra, que el Señor te dice que tal cosa va a suceder, no lo hace simplemente para que tú te enteres y digas: ah, sí, voy a sufrir. No, no. Te lo hace saber para que tú sepas que cuando venga ese sufrimiento, sí, Jesús te lo ha anticipado. Y dos, aprendas a tener en ese tiempo la misma confianza que cuando estás en paz. Ese es el punto. Jesús no anticipa las cosas simplemente para decir: ah, sí, ya sé. Es como cuando a usted, el maestro, le dice: el próximo mes va a haber examen. Ah, sí, ya que bueno, va a haber examen. ¿Para qué te lo dijo? ¿Simplemente para que apuntes la fecha en el calendario o para que con anticipación te pongas a qué? Esa es la idea. Cuando Jesús anuncia algo, cuando Dios por su Espíritu anuncia algo a la iglesia, no es simplemente para que diga: ah, sí, va a suceder, y punto. Y vivo mi vida como que sin nada. No, no. Me lo hace saber para que yo me anticipe y me prepare para que cuando pase aquello, me agarre bien parado. Esa es la idea. Jesús les hace saber esto para que cuando llegue el momento, ellos no claudiquen, no duden, no los agarre de sorpresa, ni tampoco débiles. Jesús no anuncia sus juicios venideros simplemente para que tengamos conocimiento de ese juicio, sino para que nos apercibamos y escapemos de esos juicios. Amén. Cuando vamos a la Escritura, dice la palabra del Señor, en el versículo número 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Prácticamente les está diciendo lo mismo de la mujer embarazada. ¿Qué cosa? Ahora, cuando me vaya, todo va a ser dolor y tristeza y angustia. Pero cuando yo venga nuevamente a ustedes, van a sentir lo mismo que una mujer que luego del parto ahora tiene a su niño en sus brazos. Es decir, no van a chistar, no van a de pronto a refunfuñar, no van a hacerme berrinche, decir: Señor, ¿y por qué te demoraste tanto? Bueno, ya llegaste. No, simplemente al verme, sí, no se acordarán de todo el dolor, de toda la angustia y de todo aquello que te afligió en esta tierra. Así lo hace saber el Señor. En el verso 23 nos dice: en aquel día. Porque muchos, de hecho, yo les aseguro, cuando están pasando por prueba, cuando está la cosa, como decimos nosotros, color de hormiga, todo el mundo dice: Señor, esto, ¿y por qué, Señor? Y esto, y nos quejamos, y hermano, y ore por mí, parece que el Señor no me está oyendo, parece que el Señor se ha olvidado, parece tal cosa, parece aquello. Mi amado hermano, y es una desesperación. Jesús nos anticipa y nos dice: en aquel día, cuando yo vuelva a venir a ti, de cierto os digo, dice el Señor, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, o cuando yo no esté, dice ahí, ¿qué cosa? Os dará, os será hecho. En el verso 23, de manera inicial, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. Es decir, nadie, por el gozo de verme, me va a reclamar absolutamente
nada. ¿Qué hacer durante ese proceso de espera? Pídanme, que yo se los voy a dar. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en la parte final. Cuando yo venga, cuando yo aparezca, cuando venga por mi pueblo, nadie, a la verdad, por el gozo de verme, me va a reclamar nada. ¿Y qué hacer entonces en ese lapso de tiempo? Tranquilos, pídanmelo, que yo se los voy a conceder. Mi amado hermano, mucha gente, como le he mencionado, ha desesperado en el tiempo. Sí, quisiera que usted me acompañara, por ejemplo, a Éxodo capítulo 32. Ahí hay un vivo ejemplo de cómo el pueblo no pudo aguantar un pequeño lapso de tiempo. Y en su desesperación se desbocó. En Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 32, verso número 1. ¿Lo encontró? Éxodo capítulo 32, verso 1, nos dice el Señor: viendo el pueblo, ¿lo tiene? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿qué hicieron? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mira, qué sencillo para el pueblo. Si esto lo quiero pasar a la etapa de la iglesia, diría que encajaría perfectamente. Saque a Moisés del escenario y ponga ¿a quién? ¿A quién? A Cristo, a Jesús. Saque al pueblo de Israel y póngase usted. Saque el monte y ponga el cielo. ¿Me explico? Y entonces, sí, quédese en el mismo escenario que ellos están. Y muy bien encajaría, porque la iglesia en la actualidad, muchos estiman en su impaciencia que Jesús tarda demasiado. Mucho pueblo de Dios, al ver que Jesús se ha ido, vive una vida desenfrenada, tal cual como hemos leído también allá en el Evangelio de Lucas, del siervo infiel. Mi Señor tarda, y como tarda comienza a hacer de lo suyo, si ya no lo que Dios quiere, sino lo que Él piensa que debe de hacer. Este pueblo, mi querido hermano, por la tardanza. ¿Y cuánto tardó Moisés? ¿Cuánto tiempo tardó? 40 días. Mire, 40 días bastó para echar abajo la desesperanza. O la esperanza, perdón. Para echar abajo la esperanza y hacerla desesperanza. La fe claudicó con 40 días. Mi amado hermano, usted y yo sabemos por promesa de Dios que el Señor no tarda, sino que Él es paciente. ¿Para con quiénes? Para con nosotros, no queriendo que ninguno si perezca o se pierda, sino que todos procedamos, ¿sí? O vengamos ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Por qué digo, por qué traigo alusión a este texto bíblico? Porque cada día que el Señor, entre comillas digo esto, demora, es el día de oportunidad que tiene tu pueblo, tu casa, tus parientes para venir a los pies de Cristo. Yo te pregunto en este momento, así, en este momento, si Cristo viniera 5 minutos, en 5, ¿cuánta gente tuya se quedaría en esta tierra para los juicios? ¿Cuánta gente? Ya sacaste la cuenta, te alcanzan los dedos para contar. Toma esa premisa. Si Cristo viniera en 5 minutos, si de tiempo humano, tu familia se salvaría. Están ya todos alineados en la gracia de Dios. Si lo tienes, qué bueno, pero la gran mayoría no. Qué bueno
hermano, por aquellos hogares que donde todos son creyentes y ellos podrían decir, sí, hermano, que venga ahorita, pero el hermano en la fe de al lado dicen, no, todavía no, falta mi marido, falta mi abuelo, falta mi primo, mi sobrino, hasta el perro quiere ir. Hay en familias enteras donde a la verdad todavía no hay, sí, la promesa de Dios de salvación hecha realidad. Y ellos están orando a Dios que les dé tiempo. Mientras que hay otros que están orando que ya se los quiere que Él se los lleve. Sobre todo aquellos que están debiendo. Señor, llévame para no pagarte. Llévame. Mi querido hermano, Jesús así sí, lo hace notar. En aquel día, verso 23 de Juan 16, en aquel día no me vas a preguntar nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os, dice ahí, lo dará. Es decir, en ese lapso de tiempo, si simplemente confía en mí, pídeme, ora, busca, que yo te voy a contestar. Amén. Verso número 24, hasta ahora, eso sí se lo habla a los discípulos exclusivamente, porque hasta ese momento, sí, Jesús todavía estaba con ellos. Hasta ahora les dice a ellos, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, sea satisfecho. Es decir, cuando yo ya no esté, la única forma que ustedes van a tener de acceso conmigo es la oración. Y en ella podrás pedirme y yo te voy a responder. Bueno, hoy por hoy no es motivo de, diríamos, sí, de predicación o de enseñanza. ¿Qué pautas, aun cuando ya la hemos visto, qué pautas debo de considerar para que Dios me responda? Sí, porque no se trata tan solamente de pedir y que Dios me va a dar. Todo lo que yo pidiera en el nombre del Señor, sí es verdad, será concedido, pero siempre y cuando, como ya se lo he leído en otros pasajes bíblicos, en otras oportunidades, siempre y cuando todo lo que yo le pida sea conforme a su voluntad. Amén. No pretendas que Dios te vaya a dar algo que no ha sido aprobado por su propia voluntad o por su propia palabra. Ahora bien, el Señor pues nos dice ya, diríamos, de manera final, y quisiera por favor que me acompañaras, sí, a un texto, sí, a tres textos muy especiales que quiero compartir en esta noche contigo. El primero está en Salmos capítulo 22, verso 4. Mira lo que nos dice el Señor. Libro de los Salmos, capítulo número 22. Salmos capítulo 22, versículo número 4. Dice el Señor, en ti, y esta es la base de muchos creyentes, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, ¿sí? Y tú los libraste. Eso es sinónimo, en pocas palabras, paciencia, ¿sí? En pocas palabras, fe también. En ti esperaron nuestros padres. ¿Y qué hicieron? Dios les pagó mal. Dios les quedó mal. ¿Qué dice? Esperaron y tú los libraste. Pero tuvieron que, previamente, ¿qué cosa? Esperar. Ahora, ¿cuántos les gusta esperar? Adicionalmente dice el Salmo 37. Venga conmigo, por favor. Más adelante, Salmo 37. En el versículo número 40, dice el Señor, Jehová los ayudará y los librará. ¿Lo tiene? ¿Sí lo encontró? Jehová los ayudará y los librará, los libertará. Todo tiene que ver, sí, como, sí, digamos así, con quedar libre de las cosas, ¿verdad? Dice, los ayudará, los librará, los libertará de los impíos y los salvará. ¿Por qué? Por cuanto en él esperaron. Amén. Todo esto, mi querido hermano, sí, unido también a algo, diríamos que se menciona en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 11,
carta a los Hebreos, en el capítulo número 11. Antes de la carta de Santiago. Hebreos capítulo número 11. ¿Sí? ¿Lo tiene? Leo desde el versículo número 36, quiero llegar así a los versos finales. Nos dice, hablando acerca de muchos hombres que sufrieron en este mundo, ya como Jesús así también les había advertido a sus discípulos. Otros experimentaron, dice ahí, vituperios. ¿Qué más se habían experimentado? Azotes, a más de esto, prisiones, que también cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos, dice, a filo de espada, anduvieron, sí, de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pregunto, ¿cuántos quisieran tener ese estilo de vida? ¿Ah? Nadie. Pero estos sí lo tuvieron. Verso número 39. Y todos estos, hablando de aquellos mártires, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, ojo, no recibieron, ¿qué cosa? Pero ¿dónde no la recibieron? Aquí. Pregunto, ¿usted cree que ellos, por ejemplo, los que vivían en la cueva, ustedes creen que no estaban pidiéndole al Señor diciendo, Señor, si no me podrías dar mejor una casa? Para los que tenían en vez de terno, tenían pieles encima, porque era lo único que había. Mataban animales y esos, arrancándole la piel, se cubrían para poder dormir en las noches heladas. ¿Usted cree que ellos no le dijeron, Señor, ¿y qué tal si me compras un par de zapatos, me pones un terno, un mocasín, una corbata? Porque esto, la verdad, como que no, parece infrahumano. Mi amado hermano, todos ellos pidieron y se aferraron a las promesas de Dios. Pero la Biblia dice que no lo recibieron. En esta tierra por lo menos no lo recibieron. ¿Por qué causa? Mira lo que dice el verso número 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, o que ellos no fuesen diferentes en su trato. ¿Diferentes a quiénes? A nosotros. Mi amado, yo quisiera que tú tengas bien presente una realidad. Las pruebas de ellos obviamente fueron con mayor intensidad, pero a su vez nosotros también debemos pasar pruebas, de pronto no en iguales características a las de ellos, pero debemos pasar aflicción como ellos pasaron aflicción. De pronto no con la misma intensidad. Ahora, no digo eso aquí con nosotros. En otros lugares, en este mundo, sí hay gente que está pasando pruebas difíciles. ¿Verdad? Tú ves noticias, tú también lees la prensa y podrás notar que en otros lados hasta la cabeza les cortan a los cristianos. ¿Verdad? Aquí, gracias a Dios, hay libertad de culto. Uno puede, si quiere, hasta dormir en la iglesia, vivir en la iglesia. En otros lados está prohibido el hacerlo. Mi querido hermano, todo esto Dios lo anticipó para poder perfeccionar y poder de alguna manera así inculcar en quienes son discípulos de Cristo, inculcar la paciencia y la fe tan anhelada. Cuando Jesús termina de darle estas pautas a la iglesia, sobre todo a los discípulos, me encanta cómo ellos reaccionan. Adelantándome un poquito a Juan capítulo 16, mira lo que dicen los discípulos. Ellos dicen, les dijeron sus discípulos, he aquí, verso número 29 del capítulo 16. ¿Ya lo encontró? Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente.
Es decir, ahora sí te entendí. ¿Qué es lo que habían entendido? Que el Señor se les iba y ellos aquí iban a sufrir, pero también que Cristo volvería y ellos recibirían todo lo que Dios les había prometido. El Evangelio es fácil de entender, sencillo de captar, pero es duro de vivirlo. Amén. Mi amado hermano, pero en lo duro de vivirlo no implica que sea imposible de vivirlo. Con Cristo uno puede superar todas las crisis, todas las dificultades, porque Él nos da la fuerza por medio de su Santo Espíritu. Los discípulos le dijeron al Señor, ahora hablas claramente y ninguna alegoría o ningún tipo de lenguaje especial estás usando. Ahora, dice el verso 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en su, verdad, en lo que no entendían y Jesús se los estaba ya sacando a la luz. Por esto creemos que has salido de Dios. La pregunta es, ¿crees en este evangelio? Si lo crees, debes de aceptarlo tal cual como Cristo te lo está dando. Y aceptar el evangelio es recibir tanto lo bueno como lo duro, ¿sí?, de lo que este evangelio representa. Pero si lo guardas y lo mantienes, también recibirás, ¿sí?, la premiación que Dios nos ha podido brindar para aquellos que guardan esta palabra hasta el fin. Así nos lo hace saber el Señor. El que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Espero que Dios haya podido hablar a tu corazón y a tu vida también. Aleluya. Gloria sea al Cordero. Inclinando nuestro rostro, hagamos una pequeña oración.